salto para exaltarte a ti. Conocí la verdad, Jesús me liberó. Tengo una nueva historia y soy más que vencedor. Hoy festejamos el Día del Grito, ¿verdad? Bueno, mañana o hoy en la madrugada, por así decirlo, a las 12. ¿Sabes que la independencia de México no se consolidó en una madrugada del 16 de septiembre de 1810? Empezó una guerra de independencia que duró 11 años. Y finalmente hasta el 27 de septiembre de 1821 es cuando logramos nuestra independencia como ya no ser una colonia, sino ya ser una ciudad independiente, soberana, una república. Y esto, cuando yo estaba analizándolo, me llevaba a mi mente que el poder entrar en una libertad requiere un proceso. No fue que de repente porque el cura Hidalgo, ¿verdad?, haya tocado las campanas de Dolores, haya dado un grito, ¿verdad?, y haya convocado a que se levantaran los hombres en armas para luchar por una libertad. Eso fue el inicio, ¿verdad?, hasta el año 1821 que entra el ejército trigarante, ¿verdad?, ya de manera como vencedores, entregando, ¿verdad?, una carta de libertad al gobierno, habiendo apartado, excluido y desterrado al ejército español. Hoy en día conmemoramos como mexicanos de manera física esto que nos hace ser libres como país. Pero, ¿sabes? Cuando el Señor me estaba hablando acerca de esto, también me llevaba a que el poder entrar en una libertad requiere un proceso. Esto no es de la noche a la mañana. Muchas veces, a la redundancia, cuando llegamos a los pies de Cristo, pensamos que cuando ya estamos en Cristo, todo va a estar bien. Pensamos que cuando llegamos a los pies del Señor, nuestras cosas se tienen que arreglar por arte de magia. Háganme una oracioncita, ¿verdad?, para que mis finanzas se arreglen. Háganme una oración para que venga mi sanidad. Háganme una oración para que se restaure mi familia. Háganme una oración por esto. Y pensamos que esto es como una varita mágica, que viene una hada madrina, ¿verdad?, a arreglarte tu situación. Pero tú y yo tenemos que entender que esto requiere un proceso. Y hoy quiero hablarte precisamente de la libertad que tú y yo obtenemos en Cristo cuando decidimos entrar en esos procesos de libertad. Así como el país de México, a esos héroes, a esos mártires también, les costó 11 años poder, en medio de ese proceso, obtener una libertad. ¿Sabes? En Cristo existe esto, que no tiene que ver con el tiempo, sino que tiene que ver con decisiones personales. Y quiero llevarte a esto. Juan capítulo 8, versículo 36. Acompáñame, si traes Biblia, vamos a buscarlo. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36. Dice de esta manera, ¿ya lo tenemos? Sí. Bueno, dice, así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Vamos a leerlo otra vez. Quiero que
hoy podamos meditar y enfocarnos en esto. Así que si el Hijo los libertare, ¿quién es el Hijo? Jesús. Si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. ¿Por qué piensas, por qué crees que está escrito verdaderamente libres? Si hay una verdadera libertad, entonces nos indica que también hay una libertad que es falsa. Una libertad que muchas veces pensamos que es una libertad, pero finalmente es algo efímero. Es algo que es una experiencia personal en el cual tú y yo podamos entender o experimentar de manera emocional una libertad. Mira, la palabra verdaderamente en el griego es la palabra ontos, y significa verdad, significa realmente. Hay un diccionario que lo traduce como de hecho, la palabra de hecho, y de hecho se refiere a lo que es genuinamente real. Genuinamente real. ¿Por qué? Porque hay cosas que no son genuinas, o hay realidades que no son genuinas. Entonces, por eso la Escritura nos dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Solamente si el Hijo nos libertare. Bueno, hay experiencias en nuestra vida que pudieran darnos una sensación de libertad. ¿Alguien ha experimentado esto? ¿Alguien ha experimentado eso en su vida? De repente de sentirse libre. Sí. No sé, a lo mejor te fuiste a la playa y en la madrugada, ¿verdad? Te descalzonaste y empezaste a correr. Sentiste una libertad. Puede sentirse una libertad, ¿verdad? Sí. Alguien ya lo ha hecho. Paganos. Hay apariencias de libertad, pero no es algo genuino. No es algo genuino. Mira, si tú le preguntaras a alguien qué es libertad, vamos a poner un ejemplo. Si tú le preguntas a un adolescente qué es libertad, está en su casa, no lo dejan salir porque se porta mal. Y si tú le preguntas a un joven, ¿para ti qué es la libertad?, ¿qué te diría el joven? Dejarme ir a donde quiera. Que me independice, que me vaya de mi casa. No tienen dinero, ¿verdad? No tienen a dónde ir, pero para ellos la libertad es: déjenme hacer lo que yo quiera. Es mi vida, ¿verdad? Ya tengo 13 años, ¿qué no lo entiendes? ¿Verdad? Ya estoy grande. Deja de meterte en mi vida. La libertad para un adolescente es eso. Si tú le preguntas a un preso qué es para él la libertad, te va a decir: estar afuera, estar incluido en medio de la sociedad. Y tú y yo que estamos aquí en la calle, en la sociedad, experimentamos esa libertad por el simple hecho de estar aquí. No, pero para él eso es la libertad. Si tú le preguntas a un periodista qué es la libertad, ahora está de moda, ¿qué te va a decir? Que yo escriba lo que quiera y que nadie diga nada, ¿verdad? Que nadie se oponga, que no me critique. Que lo que yo diga sea la verdad.
Si tú le preguntas a un obrero de una fábrica que trabaja muchas horas extras para poder solventar las necesidades de su familia de manera económica, ¿qué será para él la libertad? Trabajar menos. Tener un negocio propio, tener libertad financiera, que su negocio sea exitoso, dejar de ir a la empresa a trabajar no solamente 8 horas, 12, 13, 14, estar rolando turnos. Si tú le preguntas, ¿qué desearías o para ti qué sería libertad? Tener mi negocio, sentarme nada más a recibir billetes. Si tú le preguntas a un casado infeliz, ¿qué es para él la libertad? ¿Qué te va a decir? ¿El divorcio? ¿Ves cómo hay experiencias que sí nos dan una libertad, entre comillas, efímera, pasajera, emocional? Mira, si tú le preguntas a un cubano que está en contra del comunismo, viviendo en La Habana, ¿para ti qué es libertad? Y te va a decir, irme a Miami, salir de la isla, con eso conquisto mi libertad. ¿Y tú crees que llegando a Miami ya se sienten en libertad? No, pues van a tener que trabajar, de cocineros, de albañiles, de lo que sea. Simplemente para ellos es el quitarse una opresión que están experimentando en un momento y desean algo que para ellos de manera relativa es libertad. Pero nada de esto, familia, quiero hablarte en esta tarde, nada de esto que estamos hablando es una verdadera libertad. Por eso la Escritura marca: si el Hijo los libertare, serán verdaderamente, genuinamente, serán realmente libres. Porque nadie puede traer esa libertad a nuestra vida, hablando en nuestro ser interior, más que Jesús, más que Él. Voy a llevarte a Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18. Dice, cuando inicia nuestro Señor Jesucristo su ministerio, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Te lo voy a leer otra vez. El Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Sobre Jesús. Está hablando Jesús. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Mira esto, a pregonar. La palabra pregonar es predicar. A predicar, a gritar, dice una versión. Libertad a los cautivos. Libertad a los cautivos. Mira, te voy a llevar primero a entender qué es cautividad de acuerdo a la Escritura, ¿sí? La palabra cautivo en el griego es aishmaidos. Otra vez, aishmaidos, que significa prisionero. Cautivo significa prisionero, ¿sí? Y luego el versículo 18 sigue diciendo, me ha enviado a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Habla dos veces acerca de libertad. La primera libertad es para los cautivos, para los prisioneros, y la segunda libertad es para los que están oprimidos. Y la palabra oprimido es suntribó en el griego y significa desmenuzado,
roto a pedazos, aplastados. ¿Cuántos de nosotros muchas veces en nuestro corazón nos hemos sentido rotos? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido por alguna situación, circunstancia o problema, hemos sentido en nuestro ser interior, hemos experimentado en nuestro ser el estar despedazados, el estar desmenuzados? No levanten la mano, ¿verdad? Pero yo creo que muchos en algún momento de nuestra vida hemos sentido nuestro corazón de esa manera, y lo que significa es que que estamos oprimidos. Ahora, todo esto, tanto la cautividad como la opresión, se resume en una sola palabra, se resume en esclavitud. Por eso hablamos de libertad. Porque alguien que no tiene libertad es alguien que está esclavo. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 al 32. Vamos a regresar de donde iniciamos, Juan 8, capítulo 31 y 32. Mira lo que dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecieren en mi palabra, si ustedes permanecieren en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Es un versículo bíblico establecido por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Quizás tú puedes decir, ay, ese lema de la universidad. No, es una declaración profética de nuestro Señor Jesucristo. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ahora, vamos a saltarnos el 33, te voy a llevar al versículo 34. Y dice, Jesús le respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es. Otra vez, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Vamos a entender esta parte. Te estoy tocando algunos puntos. Finalmente vamos armando algunos engranes de toda esta maquinaria. Al final le vamos a entender. ¿Sí? Bueno. La palabra pecado, de acuerdo a un diccionario bíblico, significa transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. Significa todo aquello que se aparta de lo correcto y justo, o que falta a lo que es debido. Otra vez te lo voy a leer de manera textual, así dice este diccionario bíblico. Pecado es una transgresión voluntaria, consciente de la ley divina, todo aquello que se aparta de lo correcto y justo, o que falta a lo que es debido. Mira, te voy a poner un ejemplo para poder captar o entender la situación del pecado en el ámbito espiritual. Vamos a aterrizarlo de manera física. Vamos a suponer que tú vas en una avenida y en la esquina hay un semáforo y el semáforo está en color rojo. ¿Qué tienes que hacer cuando el semáforo está en color rojo? Detenerte, hacer un alto. ¿Por qué tienes que detenerte? Esa es la indicación, ¿de acuerdo a quién? A una ley de tránsito. Entonces, si de manera consciente y de manera voluntaria tú dices, no hay nadie, pero por ahí ya sabes, está el tránsito escondido entre los árboles, y tú estás por aquí, ¿verdad? Y pensando que no hay nadie, y te lo pasas, y de repente te sale el tránsito atrás de ti, te haces acreedor a una multa, a una infracción. Porque ¿qué hiciste? Violaste el reglamento. Es que llevaba prisa. A él no le importa, ¿verdad? Que a lo mejor te anduviera del baño, o tu esposa fuera a dar a luz,
o no tuviera frenos el coche, tú violaste una ley de tránsito y por consiguiente tú te haces acreedor a una acta administrativa llamada multa, ¿cierto? Sí. Entonces, mira cómo es esto. Si en lo físico, cuando transgredimos leyes, hay consecuencias en nuestra vida, ¿por qué esperar que en lo espiritual no suceda esto? Existe un reglamento el cual constituye, en el ejemplo del semáforo, constituye un lineamiento, una ley de vialidad. Ahora voy a llevarte a lo que la Escritura nos marca. ¿Alguien conoce los 10 mandamientos? ¿Cuál es el primero? De acuerdo a Éxodo 23. Alguien que lo busque. Vamos a leer el capítulo 20. Y vamos a alguien que busque el capítulo 20. Vamos a leer varios versículos de ahí. Éxodo 23. ¿Qué dice? 23. Fuerte. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Cuando el Señor se refiere, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero, mi hermano, esto es una ley. ¿Sí? Un mandamiento es una ley. Entonces, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y tú y yo no lo sabemos. Aquí está la ley. Y conocemos la ley. Pero cuando de manera consciente y voluntaria tú y yo violamos este reglamento y decimos, pues yo quiero tener otros dioses. Quizá a estas alturas del partido ya no tenemos imágenes, ¿verdad?, en nuestra casa. Pero nuestro Dios es el fútbol. Nuestro Dios, el dinero. Nuestro Dios, la fiesta. El novio. Como hay jovencitas, ¿verdad?, que tienen al novio acá en el pedestal. O viceversa. Y dice, no te harás dioses ajenos. ¿Qué significa no hacerse un Dios? Si la Escritura nos dice que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si hay algo que ocupa el lugar de Dios en tu corazón, mi hermano, eso se ha convertido en un Dios ajeno. Quiero que puedas meditar en esta tarde. Si hay algo en tu vida que ocupa el lugar de Dios en tu corazón, Dios debería ocupar el primer lugar. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, en el espíritu, con toda tu alma o con toda tu mente. Nos referimos al alma, con todo tu cuerpo, porque tú y yo somos seres tripartitas. Con todo nuestro ser tenemos que adorarlo, pero de repente ponemos o anteponemos a otras cosas antes que a Dios, le damos una prioridad a eso y entonces se convierte en un Dios ajeno. Ahora, ¿qué dice el versículo 4? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Vuelvo a repetirte, hay un lineamiento, una ley espiritual que es la que rige nuestra vida en el espíritu. Y cuando de manera consciente, si no te harás imagen, pero ahí estamos, ¿verdad?, con la estampita en la cartera, con la medallita, con las pulseritas,
con las protecciones, con los amuletos, y dice el Señor, no te harás imagen alguna. No te harás imagen alguna. Porque cuando lo haces tú de manera consciente, mi hermano, tú estás violando algo que está escrito. Algo que está escrito en la Biblia. Y entonces nos hacemos acreedor a algo. Eso significa pecado. Éxodo 20:13. ¿Quién lo tiene? No matarás. No matarás. Y cuando matamos de manera consciente, cuando estamos maquinando matar, estamos violando una ley que nos marca en lo que debemos de ser. Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. Yo creo que esto es lo más recurrente. Está escrito y tú lo sabes. Mira, no solamente en el libro, en el lineamiento o en el reglamento espiritual. Cuando tú vas y te casas, te leen la cartilla, mi hermano. ¿Verdad? ¿Cómo se llama la de esta de horóscopo o campo? No sé quién es. Bueno. Te leen la cartilla y te dicen, no adulterarás. Pero se nos olvidó y de manera consciente empezamos a echar ojo por otros lados. Mi hermano, tú puedes ponerle los pretextos que quieras. Es que ya no me atiendes, que esto, es que el otro. Mi hermano, la palabra dice no adulterarás. No te dice si tu esposo o tu esposa es buena persona, no cometas adulterio. Si te da para el gasto, no cometas adulterio. Si tiene cabello, no cometas adulterio, ¿verdad? Si no le salen lonjas, no cometas adulterio, ¿verdad? Si no está panzón, no cometas adulterio. No, esto no tiene nada que ver. Ay, es que hice esto porque tú tuviste la culpa y ahí están cayendo, ¿verdad? Ay, sí, yo fui la culpable, yo fui el culpable. Hermano, dice, no cometas adulterio. No nos andemos por las ramas. ¿Qué dice el versículo 15? No hurtarás. No robarás. ¿Cuántos de nosotros sabemos que no solamente está escrito aquí? Si te encuentran robando, ¿qué crees que pasa, mi hermano? Vas a la cárcel. Vas a la cárcel. Tienes que pagar 6 veces más de lo que robaste. Eso está establecido en la ley, porque la escritura lo dice. Esa era la manera que tenía que responder el que robaba. ¿Qué decimos en el mundo? Es que el que no tranza no avanza. Pues mira, ay, es que mi patrón tiene mucha lana. ¿Qué tanto son 200 pesitos, verdad? El fin de semana. Ah, me lo encontré por ahí, sí, pero mi hermano, pero no es tu casa, ¿verdad? Ah, es que estaba mal puesto. No estaba mal puesto. Si está desordenado, pues está en una casa, le pertenece a otra persona, no es tuyo. No hurtarás, no robarás, pero muchas veces, con tal de avanzar rápido en nuestro camino y experimentar nuestra libertad financiera, dicen los coaching del marketing, ¿verdad? Y empezamos a aventarnos o a deshojar las hojitas, uno para ti, 2 para mí, 1 para ti, 2 para mí. Versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo. ¡Ay, papá! ¿Verdad? Es una ley, ¿verdad? Estamos viendo que es una ley. Y aún sabiendo que es una ley, nos brincamos la ley por el arco del triunfo. Queremos hablar de nuestro prójimo.
Aunque no sea cierto, ¿verdad? Ay, es que fulano. Ay, es que es fulano. Ay, es que es. Y fíjate. 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es decir, no seas envidioso. ¿Verdad? No codicies algo que no es tuyo. Le salió lonja a tu esposo y ya ves al otro más chamaquito. Hay que cambiarlo. Hay que dejar atrás el pasado para agarrar lo nuevo. Hermano, no codicies, no envidies. Esto es una ley. Y todo aquel que transgrede, hablábamos de pecado, es una transgresión voluntaria. Es una transgresión consciente de la ley divina. Todo aquello que se aparta de lo correcto y lo justo, o que falta a lo que es debido. Cuando cada uno de nosotros transgrede, conociendo el reglamento de nuestra vida, vuelvo a repetírtelo, cuando nosotros, conociendo el reglamento de vida que tenemos para conducirnos, y aún así, sabiendo que qué es lo que el Señor estableció en su ley, aún así nos vale un cacahuate y decimos, yo quiero hacer esto, yo quiero robar, yo quiero adulterar. A mí ando deseando la mujer de mi prójimo o el hombre de mi prójimo. O ando murmurando, o ando envidiando, o ando hurtando, o ando asesinando, o ando haciéndome imágenes. O le estoy dando, o estoy teniendo ídolos en mi corazón. Alguien está ocupando el lugar de Dios en nuestro corazón. Cuando nos pasamos la ley por el arco del triunfo, quiero decirte que cometemos pecado. ¿Recuerdas que pecado significa transgresión voluntaria de la ley? Otra vez, ¿recuerdas que pecado significa transgresión voluntaria de la ley? Cuando tú y yo, sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos, cometemos pecado. Es una transgresión. Y esto nos lleva a esclavitud. Mira lo que dice 2 Timoteo 2, 25 y 26. 2 Timoteo 2, 25 y 26. Vamos a buscarlo. Segunda Timoteo 2, 25 y 26 dice de esta manera: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están Cautivos. ¿Te acuerdas qué es cautivo? ¿Te acuerdas qué es cautividad? Mi hermano te lo acabo de repetir. Preso en la cárcel de tus besos. 24 otra vez, porque el siervo, 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer ¿qué? La verdad. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Mira, habla de un grupo de personas que está en cautividad, que está siendo presa. El versículo 24 revela quiénes son los que están en cautividad y quiénes son los que están presos. El versículo 25 dice: por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Quiere decir, ¿te acuerdas qué es arrepentirse o arrepentimiento? Cambio de dirección. Es decir, que la dirección que tú tomabas, dice la Escritura, que el que roba ya no robe más, que el que adultera ya no adultere más, que el que dice mentiras ya no mienta más.
Es decir, cambiamos de dirección, íbamos hacia un lado, íbamos en transgresión, íbamos en pecado. Pero arrepentimiento no es llorar como algunos piensan, no es lloriquearle a tu esposo o a tu esposa para que regrese contigo, ¿verdad? O para que te dé el consomé o el menudito al otro día después de que llegas crudo o faltaste 1 o 2 días a tu casa y dices, ya no lo vuelvo a hacer. Te sale la lagrimita. Actores. Digo actores, ¿verdad? Porque yo viví en un tiempo así. Y eso es muy común, ¿eh? Eso es muy común. Hasta te fluye. Hasta cuando ya se contentan contigo, tú dices, ay. Pero ahí estamos. Eso no es arrepentimiento. Mira, se nos pasa el susto la primera semana o las 2 semanas, se nos traen cortitos y volvemos a las mismas andadas. Eso no es en ningún lugar cambio de dirección. Cambio de dirección es dejar de hacer lo que estamos haciendo, no es que te ganes un Oscar por llorar tanto. Es dejar de hacer lo que estás haciendo. Y esta parte, el versículo 26, dice que estas personas o este sector que no está arrepentido, que no ha cambiado su dirección, versículo 26 dice que están cautivos por los lazos del diablo y están a voluntad de él. Mira qué peligroso. Porque muchas veces pensamos que tenemos que estar aventando espuma por la boca para pensar que hay una cautividad en nosotros. Y no es así, mi hermano. Muchos de nosotros, aún sin saberlo, estamos cautivos por transgredir la ley de Dios. Y la palabra dice que caemos o estamos en una cautividad bajo la voluntad de ¿quién? El diablo. Hay cosas que tú dices, es que ya no quiero hacer esto, pero vuelves a caer. Tú dices que ya no quiero volver y haces luchas en tu interior, en tus propias fuerzas por dejar de caer en aquello, en aquellas transgresiones, pero no puedes porque estás bajo la voluntad ya no la tuya. Tu voluntad está secuestrada o está cautivada o en prisión o encarcelada por el diablo. Y dices que ya no quiero hacerlo. ¿Por qué lo sigo haciendo? Ahora quiero llevarte a la parte que nos interesa. Todo es importante, pero estoy haciéndote meditar en esta tarde para que finalmente lleguemos a esto. ¿Cómo puedo ser libre? ¿Cómo puedo dejar de hacer y de caer en estas transgresiones? Mi hermano, pon mucha atención, porque cuando llegan las dificultades, cuando está cautiva nuestra voluntad, cuando vienen los pensamientos, nos llevan a acciones y nos hacen estar perdiendo absolutamente todo en nuestra vida, o transgredir. Y si tú no prestas atención a decir, bueno, este es el reglamento de Dios para mi vida, y decides pasártelo por el arco del triunfo, te valieron 2 cacahuates, mi hermano, créeme que hay consecuencias. Y de verdad vemos a gente que experimenta consecuencias de sus transgresiones. Y mi hermano, Dios te ama. Dios te ama. Pero Él no te quita las consecuencias. Dios te ama. Te ama tanto. Pero las consecuencias Él no te las quita. Él te recibe tal y como vienes. Si fuiste una muchachita de 13 años, 14, ¿verdad? Y quisiste experimentar otras cosas, por decir un ejemplo, ¿verdad? Transgrediste leyes del Señor antes de tiempo
y quedaste embarazada a los 13, 14 años. Créeme que llegando a la iglesia, Dios te va a recibir con amor. La iglesia te va a abrazar. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Y esta es una iglesia para todos. ¿Sí? Sí. Pero la consecuencia nadie te la quita. No puedes regresar, ¿verdad? El chamaco al vientre. Si decidiste endeudarte y hacer un fraude en el banco, mi hermano, Dios te ama y Dios te perdona a ti, pero al banco le vas a tener que pagar. Y con intereses. Y si no le pagas, vas para el bote. Mira, voy a regresar a esta parte. ¿Cómo es que yo puedo ser libre? Juan capítulo 8, versículo 31. Juan 8, 31. Juan 8, 31. Dice de esta manera, otra vez, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quién le dijo? A los judíos que habían creído Que habían creído en él. Estamos viendo cómo tú y yo podemos ser libres, porque la palabra de Dios nos dice que si el Hijo nos libertare, serán verdaderamente, realmente, genuinamente libres. No un emocionalismo, no una experiencia efímera de libertad, no, sino una verdadera libertad. ¿Sí? Sí. Entonces lo primero es que les dijo a los judíos, a los que habían creído en él. Entonces lo primero es creer en él. Nadie puede, o el Hijo no puede venirte a ser libre si tú no crees en el Hijo. Es imposible. El Hijo no puede venir a libertarte si tú no crees en el Hijo. Lo primero que necesitas es, número uno, creer en el Hijo, creer en Jesús. Ahora continúa diciendo, si ustedes permanecieren en mi palabra. Otra vez, si ustedes permanecieran en mi palabra, la palabra permanecer es obediencia. Porque digo, sí, permanezco en tu palabra, vengo a la iglesia. No, mi hermano, no, permanecer significa, si ustedes obedecen mi palabra, si el lineamiento, si la ley que yo les di, ustedes no la transgreden, entonces, ¿qué dicen? Serán verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿qué busca el Señor? ¿Congregantes o discípulos? ¿Te acuerdas lo que dice Mateo 28, 19 y 20? Vayan y hagan discípulos. No dice vayan y traigan gente, ¿verdad? Que quiera hacer lo que se le dé la regalada gana. Se vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones, de aquí de Guanajuato, de la Colonia del Alto, de las Teresas, de las Momias, del pueblito de Rocha, del Edén, de las Biznagas, de las Palomas 1 y 2, del Manantial, ¿de dónde más? De todo. De cualquier barrio de aquí. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer. otra vez, enseñándoles a Obedecer. enseñándoles a que tienen que venir a la iglesia. No. ¿Obedecer qué? El lineamiento. El lineamiento. Así como te detienes en el alto, cuando ves a la patrulla en la esquina, imagínate que Dios te está viendo todos los días, porque es así. Bienaventurado aquel que cree sin haber visto, le dijo Jesús a Tomás. Porque como no lo vemos, andamos en el antro. Nuestras imágenes, estamos deseando la mujer del prójimo, o el prójimo de la mujer, o andamos robando, o andamos adulterando. Si es que todo el mundo lo hace, sí, mi hermano, en el mundo.
Pero si tú quieres ser verdaderamente libre, esto es lo primero. Primero, creer en Jesús. Lo segundo, ser discípulo. ¿Cómo se es un discípulo? Dice, si ustedes permanecen en mí, Alá, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué? Porque también hay falsos. O hay discípulos de apariencia. Lo que te hace un discípulo es obedecer el reglamento de Dios que dejó para tu vida. Y lo tercero, continúa diciendo, versículo 32, José. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Por qué esto es así? Mira, mucha gente puede leer la palabra de Dios, pero no alcanza a entender porque hay una venda en sus ojos. De verdad. Mucha gente puede leer, no adulterarás, pero no entiende. O sea, esa parte como que se quedó nublada. No hurtarás, pero no entiende. Esa parte como que se quedó nublada, como que no alcanzamos a comprender que es un lineamiento, un mandamiento, un reglamento de parte de Dios, que si yo lo transgredo, entonces se convierte en pecado. ¿Por qué es que esto sucede cuando yo leo la Escritura y no entiendo absolutamente nada? Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 14. Segunda a los Corintios 3, 14. Dice la palabra, pero el entendimiento de ellos se embotó. Otra vez. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, ¿hasta cuándo? Hasta el día de hoy. ¿Sabías que la palabra de Dios está escrita en un presente continuo? Sí. Hasta el día de hoy. Cuando leen el antiguo pacto, es decir, la Torá, todo el Antiguo Testamento, hasta el día de hoy, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Otra vez, el cual por Cristo es quitado. El velo solamente se quita en Cristo. Ahora vamos a entender, y para ir cerrando, la venda de los ojos es quitada en Cristo, en nadie más, mi hermano. Tú puedes leer las Escrituras, pero hay una ceguera espiritual. Hay una nubosidad en tus ojos. Hay cataratas espirituales. Hay escamas espirituales que no te permiten entender por cuanto tu mente está embotada. Está tan llena de tantas filosofías. Ya agarraste de aquí, agarraste de allá, de acullá, no crees en todo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que la venda de los ojos solamente se quita en Cristo. Y los tres elementos anteriores, el creer en Él, el permanecer en su palabra o ser discípulos, y el conocer la verdad, porque cuando tú permaneces y lees la palabra, conoces la verdad. Es imposible, ¿verdad? Si tú permaneces, quiere decir que tú lees la Biblia y sabes el lineamiento. Hace poquito estaba yo, me gusta mucho ver, no sé por qué, estaba viendo videos donde, casi creo que es en la Ciudad de México, donde más se da ahora, en el Estado de México, donde los tránsitos, hay tránsitos luego que son falsos, o a lo mejor sí son, pero te paran por cualquier cosa, o hay policías que ni siquiera son tránsitos, pero te paran para pedirte una mordida. Y hay gente que no se deja porque conoce la ley. Y empieza, a ver, muéstrame su identificación, muéstrame su café. No es que no lo traigo. Bueno, es que es lo primero que usted tiene que hacer. Eso es lo que está escrito en la ley del reglamento de tránsito. Portar su café con su nombre. No es que no lo traigo esto, ¿por qué me está parando? ¿Cuál es el asunto? No es que, ¿cuál es el asunto? Usted ni siquiera es del Estado, ni siquiera le corresponde, usted es policía, ni siquiera es tránsito. ¿Qué es lo que quiere? Usted no me puede parar. No me puede ni siquiera abrir la puerta o hacer que yo me baje, porque eso es un allanamiento. Pero cuando alguien conoce la ley,
conocen la verdad. Y es difícil que puedan burlarlo. Alguien que no conoce la ley y alguien lo para, mi hermano, pues ya te bajaron tus 200, 300 o hasta 500 pesos. Y el policía se fue bien contento. Ni era policía, pero se fue contento. Pero como tú no conoces la ley, no puedes refutarle absolutamente nada. Cuando tú conoces la palabra de Dios, conoces la verdad. Y cuando viene el diablo a decirte algo a tu mente, a tus oídos, viene a hablarte, hermano, tú eres falso, tú eres un enemigo vencido. Cristo ya venció en la cruz. Jesús te arrojó desde los cielos. Pero cuando tú conoces la verdad, quiere decir porque la has leído, la has estudiado, la has aplicado, y entonces la verdad te hace ser libre. No sé si estamos entendiendo hasta aquí. ¿Sí? La verdadera, genuina y real libertad solamente no la puede dar nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero terminar, mi hermano, con esta enseñanza. Tú y yo fuimos llamados a ser libres. No a una libertad efímera, no a una libertad que te pueda dar las riquezas o una sensación de libertad, que te pueda dar un puesto, una sensación de libertad que te pueda dar el estar recién casado o el estar recién divorciado, también, ¿verdad? Es el caso. No una libertad que te pueda dar el estar sano, porque quizá a lo mejor si estás enfermo, la libertad sería yo quiero estar sano. Pero los que están sanos no experimentan esa libertad, hay muchas otras cosas. Jesús nos da una verdadera libertad. Y esto se da solamente si tú y yo creemos en Él, permanecemos en su palabra y conocemos la verdad. No solamente la verdad escrita a través de la Escritura. Porque dice, conocerán la verdad. Una vez que tú y yo vamos profundizando en la palabra, vamos a entender y vamos a conocer a Cristo. Porque el Señor Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces cuando la palabra nos dice, y conocerán la verdad no es tu verdad. Porque la verdad en el sentido humano es relativa. ¿Sabías que Niurka tenía su verdad? Y era de él. Pero la verdad no es un conocimiento. La verdad es una persona. Y se llama Jesús. Se llama Jesús. ¿Cuántos hoy podemos verdaderamente creer en Él? Verdaderamente decidir en nuestro corazón el poder permanecer. Hay un lineamiento, mi hermano. Ya hay un reglamento. Ya hay algo que está escrito. Y así como tú te pasas y transgredes una ley de tránsito y te multan, de manera espiritual también. No pienses que está por ahí, ¿verdad? Pedro con las llaves del reino, saliendo con sus notitas a decirte, se pasó el alto de adulterio, se pasó el alto de robar, se pasó el alto de hablar mal del prójimo, de envidiar, se pasó el alto de hacerse imágenes. Se pasó el alto de tener en tu corazón prioridades que no son Dios, pero que terminan siendo un Dios en tu vida, con D minúscula,
por cuanto es el primer lugar que ocupa tu corazón. Si el Hijo los libertare, dice la palabra de Dios, seremos verdaderamente libres. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén.